Vamos a dar inicio con nuestra conferencia, El Consulado, Organización y Protección. El embajador Carlos González Gutiérrez es cónsul general de México en San Diego, ratificado por el Senado mexicano en abril de 2019. Como diplomático de carrera desde 1987, se ha especializado en las comunidades mexicanas dentro de los Estados Unidos de América, donde han sido todas sus asignaciones fuera de México. A finales de los años 90, trabajó en México en el programa de comunidades de mexicanos en el exterior dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del 2003 al 2009 fue el primer director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, agencia encargada de promover vínculos, colaboración entre México y su diáspora. Ha tenido 4 adscripciones en el exterior. A principio de su carrera fue cónsul de comunidades en el Consulado General de México en Los Ángeles. Después de 1999 a 2003, fue nombrado consejero de Asuntos Latinos en la Embajada de México en Washington, D.C. En septiembre de 2011, el presidente de la República lo promovió al rango de embajador. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y una maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California. Es autor de varias publicaciones sobre población mexicana en los Estados Unidos. La más cordial bienvenida a este espacio virtual y académico que tiene como finalidad contribuir al desarrollo profesional de nuestros estudiantes, principalmente en el área de las relaciones internacionales o desde la visión de la administración pública. Muchas gracias, profesor Castro Solís, y saludo a todos los que ya están conectados. Para mí es un honor el poder participar en esta clase. La verdad es que es una experiencia nueva para mí. Me da gusto que la tecnología nos permita conectarnos en esta vía, por esta vía, y ojalá que pues la plática a la que me invitó el profesor Cazzoli sirva para alentar a algunos de ustedes a considerar el servicio diplomático como una opción en su desarrollo profesional. Aquellos de ustedes que están a la mitad de la licenciatura, pues es una buena oportunidad para empezar a ver sus opciones en el largo plazo. El servicio exterior es pues una opción. Tengo para mí que dentro del servicio exterior lo más interesante es el trabajo hacia la diáspora, hacia las comunidades mexicanas en Estados Unidos principalmente. Eso es a lo que yo me he dedicado, pero no es ni la única vía el servicio, ni tampoco la atención a través de los consulados de la diáspora mexicana, la única manera de ejercer una carrera digna e interesante dentro del servicio. Pero si me permiten, ojalá y esta plática sirva al menos como una invitación a que se acerquen más al SEM, a que estudien con mayor interés la problemática que nosotros abordamos. Mi propósito principal hoy es platicarles qué hace un consulado, cuáles son algunos de los retos que particularmente este consulado de San Diego enfrenta, tratando de distinguir aquellos que son comunes a otros consulados. Yo les voy a platicar en qué consiste la actividad consular de México en los Estados Unidos, tema migratorio, y luego les voy a terminar con un par de ejemplos sobre lo que específicamente algunos de los proyectos, de los muchos que podría mencionar, escogí 2 un poco para dar pie a la discusión sobre qué es lo que hace el consulado y, en fin, cualquier otro tema que ustedes quisieran discutir con un servidor. El principal mandato de un cónsul en el exterior es el de proteger los derechos y promover los intereses de sus connacionales dentro de su respectiva jurisdicción consular. Obviamente,
nosotros como mexicanos, pues nuestro trabajo es el de promover los derechos y promover los intereses de los nacionales mexicanos que viven dentro de la jurisdicción consular del Consulado General de México en San Diego. Pero más allá de eso, también somos como una especie de mini embajada. Dentro del condado de San Diego, nuestra responsabilidad es pues promover la imagen y el prestigio de México, así como promover muy activamente la agenda internacional del país a nivel estatal y local, porque a nivel federal de eso se ocupa la Embajada de México en Washington. Cada uno de los consulados, por definición, tiene una agenda local. Cuando les hablo del Servicio Exterior Mexicano es porque la mayoría de los funcionarios que trabajamos en los consulados somos miembros del Servicio Exterior, que es el servicio civil de carrera más antiguo con el que cuenta el Estado mexicano. Nos apoyamos naturalmente en un equipo de personas contratadas localmente, pero cada consulado pues está encabezado por un cónsul titular. En el caso de los consulados de carrera no son generales, en el caso de los consulados generales es un cónsul general que tiene un equipo de cónsules que se dividen las tareas. Aquí tenemos un cónsul agregado de prensa, un cónsul encargado de cuestiones administrativas, un cónsul para asuntos políticos y económicos, un cónsul para protección consular, un cónsul, obviamente hablo en masculino, pero es cónsul o tenemos el cónsul y la cónsul, tenemos de hecho aquí mayoría de mujeres, encargada de promoción económica, agregado cultural, etcétera. La siguiente, por favor, Luisana. Empecemos desde una perspectiva más o menos general, no exclusiva de San Diego. Yo he tenido la oportunidad de ser parte del Servicio Exterior Mexicano desde hace casi 37 años. Toda mi carrera me he especializado en cuestiones de comunidades mexicanas en el exterior, como lo explicó el profesor al inicio de esta sesión. Y he tenido ya la oportunidad de ser titular, cónsul general, en 3 consulados, en Sacramento, en Austin y ahora en San Diego. Antes fui director ejecutivo del IME, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y antes hice trabajo en la Embajada en Washington y en el Consulado de México en Los Ángeles, así como en el entonces, ya desapareció, Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero. Todo este trabajo se ha dedicado a atender las necesidades de la diáspora mexicana en Estados Unidos, que como ustedes saben, es una diáspora gigantesca y excepcional. Es una diáspora entre paréntesis quiere decir pueblo disperso, y se refiere a la población de una nación que vive más allá del territorio contenido por sus fronteras, ¿no? En nuestro caso, estamos hablando de una población gigantesca de aproximadamente 38 millones de personas. Esos son los que forman parte de la diáspora mexicana, incluyendo tanto a los que ya nacieron en el exterior, pero que se dicen de origen mexicano, como también a los aproximadamente 11 millones un poco menos de 11 millones de mexicanos que nacieron en nuestro país, pero que residen de manera permanente en Estados Unidos. El hecho de que una diáspora tan grande, solo superada por la diáspora china y la diáspora india, el hecho de que una diáspora tan grande se concentre solamente en un país o prácticamente en un país en términos relativos, también habla de su excepcionalidad. La mayoría de las diásporas están dispersas en diferentes países. La nuestra, está concentrada en un solo país en términos relativos. No quiere decir que no haya mexicanos en el resto del mundo, por supuesto que los hay y los hay en números significativos en términos absolutos, pero en términos relativos realmente nos concentramos en Estados Unidos.
un país que tiene un sistema político muy abierto y plural, un país en donde se acepta no únicamente como de manera resignada, sino que se alienta de manera decidida y deliberada la participación política de los migrantes y de sus descendientes a lo largo de líneas étnicas, ¿no? Es un país que ve con naturalidad el que haya migrantes de todo el mundo y sus descendientes participando y agrupándose y manteniendo vínculos con su país de origen, porque es un país que mayoritariamente hasta ahora se considera como, a sí mismo, como un país multicultural. Es una relación entre México y su diáspora, pues relativamente reciente, de manera sistemática los esfuerzos por acercarse a esta diáspora arrancan en los 90, aun cuando los consulados han estado aquí desde hace mucho más tiempo, el trabajo estrictamente consular se complementó a partir de los 90 cuando se crea el programa de comunidades mexicanas en el exterior y se empiezan a desarrollar vínculos políticos, económicos y sociales con los liderazgos y las organizaciones de mexicanos en el exterior. ¿Por qué les comento todo esto? Porque ese es el marco dentro del cual operan los consulados mexicanos en Estados Unidos. Los consulados mexicanos en Estados Unidos forman parte de la red más amplia, más grande que un país tiene en otro para promover los intereses y proteger los derechos de sus nacionales. No hay ningún otro país con tantos consulados como México tiene en Estados Unidos, como ningún otro país que tenga en otro país los consulados que tiene México en Estados Unidos. Por eso es que yo digo que es la herramienta de política exterior más poderosa de nuestro país, porque es amplia, porque es capilar, está en todos lados, porque se ha ido consolidando a lo largo de muchos años y por supuesto porque es consecuencia misma del tamaño de nuestra diáspora. Hoy día esta red cuenta con 52 consulados de México en Estados Unidos, más aparte, por supuesto, la sección consular de nuestra embajada y la embajada misma, que es quien junto con la Cancillería hace las tareas de coordinación. Un consulado, entonces, a diferencia de la embajada, como les digo, tiene por definición una agenda estatal y local. Es muy capilar nuestra red y eso permite que cada consulado se aboque a una jurisdicción delimitada. No siempre es geográficamente una región pequeña, como es el caso de San Diego, que abarca los condados de San Diego e Imperial. A veces se trata de extensiones muy grandes, ¿no? Como por ejemplo nuestro consulado en Idaho, que supervisa, su jurisdicción se extiende a varios estados de la Unión Americana, pero independientemente de si es grande o pequeña la jurisdicción, todo Estados Unidos, de hecho todo el mundo, está dividido en jurisdicciones que le corresponden de manera distinta a las embajadas o consulados de México en el mundo. Y por lo mismo, en el caso de Estados Unidos, nuestra agenda es por definición siempre local, siempre estatal a lo mucho. Nuestro trabajo en buena medida depende de nuestra capacidad para ser efectivos sin ser intrusivos, sin ser intervencionistas, sin meternos en lo que no nos corresponde. ¿Qué regula la actividad de un consulado de México en Estados Unidos? La regula la Convención de Viena de Derechos Consulares de 1963, de la cual forman parte tanto Estados Unidos como México. Obviamente, con una diáspora tan grande, tan significativa en términos numéricos, no es obvio sobre la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede ser uno
efectivo sin ser invasivo, ¿no? Sin ser intrusivo. Ese es el reto constante que tenemos porque finalmente un diplomático extranjero en cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, pues no es más que un invitado. Nosotros estamos aquí acreditados ante el Departamento de Estado, somos, así como los diplomáticos estadounidenses están acreditados ante la Cancillería mexicana cuando operan en México, somos invitados y por tanto se espera que nuestro trabajo sea respetuoso de las normas, de las leyes de los Estados Unidos, que no nos involucremos en aquellas temas, tareas que no tienen que ver propiamente con nuestros nacionales, que son considerados como del ámbito interno de los Estados Unidos, pero a la vez se espera, ciertamente en México se espera, que seamos tan agresivos y tan proactivos como podamos cuando se trata de defender los derechos y los intereses de los mexicanos en el exterior. Esa línea a veces es tenue, esa línea es en la que nosotros nos tenemos que, sobre la cual tenemos que operar. ¿Qué tan efectivos somos? Bueno, en buena medida depende de la fortaleza de nuestros aliados locales. En buena medida, el trabajo de un cónsul depende de su habilidad para hacer alianzas con otras organizaciones que puedan hacer lo que uno no puede hacer, que puedan levantar la voz junto con nosotros para que el trabajo del cónsul siempre sea visto como parte o como arropado, como agrupado por organismos locales y líderes de la comunidad locales. En el caso de México, la complejidad de nuestro trabajo no solo tiene que ver con el hecho que es una diáspora enorme, ya decíamos que en todo Estados Unidos hay cerca de 38 millones de personas de origen mexicano, 11 millones nacidas en México, sino también tiene que ver esa complejidad con el hecho de que es una relación interméstica. No sé qué tan familiarizados están ustedes con el término, pero por interméstico se refiere a una agenda, es una agenda interméstica porque son temas que no necesariamente caen dentro de lo que se considera tradicionalmente como el ámbito internacional o de política exterior de los Estados Unidos, sino son temas que pues en buena medida tienen que ver con la agenda doméstica, con la agenda interna, no internacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque compartimos una frontera de 3,000 kilómetros, porque tenemos esa diáspora ahí presente, porque la intensidad de nuestra integración económica con los Estados Unidos hace que nos convertamos en el socio número uno de los Estados Unidos y por tanto esa agenda interméstica quiere decir que nos la pasamos atendiendo temas que difícilmente caen en lo internacional, sino que caen en una serie de agendas que llevan digamos, muchas dependencias del gobierno de Estados Unidos que no se conciben a sí mismas como contrapartes de ningún país extranjero. No sé si me explico, pero prácticamente cualquier tema de política pública en Estados Unidos tiene un impacto hacia nosotros, hacia México, hacia los mexicanos en el exterior y por tanto nuestras contrapartes en este país no necesariamente es el Departamento de Estado, sino una multiplicidad de actores a nivel federal, estatal y local que tienen que ver más con agenda interna. Por último, la capilaridad de la red consular también quiere decir que no somos McDonald's o no somos Starbucks. Contra lo que pudiera parecer, no es una franquicia en donde el mismo café latte que te tomas en un Starbucks en la Ciudad de México lo puedes pedir en Los Ángeles o lo puedes pedir en Mérida, Yucatán y será más o menos lo mismo. Aquí, de alguna manera, aparentemente sí, el mismo pasaporte que obtienes
en el Consulado de México en Miami, lo obtienes en Chicago o lo obtienes en Los Ángeles, la misma matrícula consular o la misma credencial de lector, pero la problemática en la que está metida cada uno de esas oficinas, pues es, a riesgo de decir lo obvio, muy distinta, determinada por el contexto. A grandes rasgos, son 3 las actividades que un consulado realiza. Documentación es protección, promoción. Documentación es la expedición de documentos de identidad y de viaje que permitan a los nacionales mexicanos acreditarse adecuadamente ante autoridades extranjeras y nacionales, ¿no? Esa es una de las principales tareas de cualquier consulado. Cuando nosotros emitimos un pasaporte en el exterior o una matrícula, que es una identidad que un documento de identidad que expedimos los consulados a los mexicanos, o cuando sirviendo como auxiliares del INE, nosotros expedimos en el exterior una credencial de elector, o bien cuando hacemos las funciones de notario público y en el exterior damos un poder, hacemos fungimos como notario público y otorgamos un poder para que un nacional pueda vender una propiedad en México, por ejemplo, sin necesidad de viajar hasta allá, o bien cuando actuamos como jueces del registro civil y expedimos un acta de nacimiento para un hijo nacido en el exterior de un mexicano, o expedimos un acta de función cuando lamentablemente fallece un paisano en nuestra jurisdicción, o expedimos o encabezamos la ceremonia civil de matrimonio y casamos a 2 mexicanos en nuestra jurisdicción, haciendo las veces de juez del registro civil. En todas esas circunstancias, nosotros estamos haciendo trabajo de documentación que muchas veces es fundamental, es un acto de protección elemental, porque de esos 11 millones de mexicanos que residen en el exterior, un poco menos de la mitad, 5 millones aproximadamente, son indocumentados. ¿Qué quiere decir? Que viven en los Estados Unidos de manera irregular, con una situación migratoria irregular, y por tanto, para esa gente es imposible conseguir una identificación oficial con fotografía por parte de autoridades estadounidenses en la mayoría de los estados de la Unión, y por tanto la única agencia, el único estado que los puede representar es el suyo propio, el de México, a través de los consulados en el exterior. Una segunda tarea clásica de un consulado es la de la protección a los connacionales, y por tanto nosotros brindamos asistencia 24 horas del día, los 7 días a la semana, a los nacionales mexicanos que son detenidos por diferentes autoridades. Nuestro trabajo es en buena medida el servir como mediadores entre la autoridad y los nacionales. Entonces, cuando alguien es detenido en un centro migratorio, pues hay funcionarios de este consulado que visitan todos los días los centros de atención migratoria en la jurisdicción de San Diego para entrevistar a los mexicanos que hayan sido detenidos ahí. Cuando un mexicano está a punto de ser repatriado, deportado, y necesita información mínima sobre a dónde lo van a mandar o en qué consiste la deportación, y está detenido a punto de tomar el avión o el camión que lo va a llevar a México, nosotros estamos ahí para explicarle el proceso y asistirlo en la medida de lo posible, ponerlo en contacto con sus familiares, etc. Cuando un paisano lamentablemente fallece, nosotros ayudamos a sus familiares a que, si así lo desean, su cuerpo sea repatriado. Cuando fallece en condiciones más dramáticas, como tratando de cruzar la frontera, o víctima de abuso policiaco, por ejemplo, nosotros intervenimos, tenemos abogados, damos asistencia para asegurarnos que los familiares de ese paisano pues sepan sus derechos y se aseguren de que la ley en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio, los defiende y tengan derecho a la protección de vida. Cuando un paisano está en la cárcel
y necesita asesoría sobre su procedimiento, también nosotros lo podemos ir a visitar, visitamos hospitales, ayudamos a la repatriación de heridos o de enfermos a México, en fin, damos asesoría en materia de protección. El Departamento de Protección del Consulado da todos los días asesoría en términos de diagnóstico migratorio para explicarle a la gente cuáles son, digamos, las posibilidades para regularizar su estatus migratorio. Hay mucha demanda de eso y eso lo hacen mis compañeros del Departamento de Protección, ayudados con abogados locales que trabajan para el consulado y que están siendo contratados por el consulado. Pero una tercera tarea es la de promoción. Como les decía, si bien la documentación y la protección son tareas esencialmente consulares, tradicionalmente consulares, las dimensiones de nuestra diáspora hacen que de manera natural los consulados hayan ido evolucionando hasta convertirse en mini embajadas, que al igual que la embajada en Washington, pues se encarga de promover la imagen, de promover el prestigio, de promover el desarrollo económico de México. Se encarga de promover la cultura de nuestro país, organizando eventos culturales, o se encarga de promover la organización comunitaria de los mexicanos en el exterior a través de un cónsul de asuntos comunitarios que tenemos en cada consulado. En fin, esto de la promoción, así como hay documentación, hay protección, hay promoción. Esto de la promoción es muy amplio y tiene que ver con toda esa diplomacia consular que realiza México a través de su red de una manera muy descentralizada, muy, como les decía, capilar y muy definida por temas de agenda local y estatal. Servir como un puente de entendimiento entre ambos países y específicamente entre la población que reside en nuestra jurisdicción, independientemente de si es mexicana o no, y nuestro país. ¿Cuáles son nuestros retos en materia migratoria? Porque yo creo que los consulados, por lo menos cuando se cubre nuestro trabajo en la prensa nacional, el énfasis, por razones explicables, tiene que ver con el tema migratorio, ¿no? Y aquí en San Diego esto se ve de una manera como muy palpable. San Diego tiene esta característica única que es donde chocan las dos placas tectónicas que representan los Estados Unidos y México. Aquí casi la relación bilateral se puede tocar, se puede palpar, porque estamos justamente en la frontera. Aquí la relación bilateral no es nada abstracta, aquí adquiere una dimensión como muy concreta. Y en ese sentido, San Diego es una ventana muy interesante para entender los retos que en materia migratoria enfrenta México y los mexicanos en Estados Unidos. Lo primero que hay que entender, creo yo, es que ha cambiado por completo la manera como los mexicanos y los migrantes en general se cruzan hacia los Estados Unidos. Antes nosotros estábamos acostumbrados a que, pues, quien quisiera migrar, migraba entre puertos de entrada, se cruzaba a la brava, trataba de no ser detectado y de colarse para llegar a su destino en Estados Unidos. Hoy día eso sigue siendo el caso de aquellas personas que tienen antecedentes migratorios y que saben que nunca su posibilidad de obtener asilo es real porque, dado los antecedentes que ya tienen, no van ni siquiera a tener la oportunidad de llegar ante un juez. Pero para la gran mayoría de los migrantes que no tienen antecedentes y que quieren migrar de manera no formal hacia los Estados Unidos, el asilo se ha convertido en el vehículo. Y el asilo depende no de
cruzarte rápidamente entre puertos de entrada a través de montañas, ríos, desiertos, sino más bien de entregarte voluntariamente a las autoridades estadounidenses y ahí solicitar asilo por considerar que tu vida, que tu bienestar está bajo amenaza en tu país de origen. Los migrantes saben que al solicitar asilo tendrán una tregua, entre comillas, de aproximadamente 4 años, porque serán aceptados en Estados Unidos, se les dará una cita para presentarse ante la autoridad migratoria. Los migrantes en la mayoría de los casos saben que las posibilidades de obtener asilo son mínimas, porque es muy difícil probar que uno es refugiado, que está siendo perseguido en su país de origen, pero también saben que no hay manera de detenerlos a todos y que por tanto se les dará una salvoconducto para que puedan estar en Estados Unidos esperando su día en la corte y que luego, cuando llegue ese día en la corte, si no se presentan, bueno, pues ya están en Estados Unidos y ya se vuelven migrantes indocumentados sujetos a deportación, pero dada la cantidad, pues es muy difícil que sean identificados y que sean de ahí deportados. Ese es entonces el primer cambio que yo quiero destacar. Ahora la gente trata de ingresar a Estados Unidos, la que no tiene visa, la que necesita ingresar de manera, digamos, indocumentada, ahora lo hace primordialmente, no exclusivamente, pero primordialmente al amparo de las cláusulas administrativas de la ley migratoria que permiten a cualquiera solicitar asilo en Estados Unidos. Eso ha hecho que México pierda de manera significativa su rol preponderante como país de origen de los migrantes que llegan a los Estados Unidos. Ahora ya México no es como antes el país hegemónico, el país de la mayoría de las personas que estaban a punto de cruzar o con intenciones de cruzar de manera indocumentada. Ahora los mexicanos, por lo menos en toda la frontera, representan aproximadamente el 30 y tantos % de los migrantes que están queriendo cruzar, cuando antes eran el 90 y tantos %. Hoy día hay una multiplicidad de países de origen. Por ejemplo, aquí en el 2023, en el año fiscal de 2023, en la frontera de San Diego, Tijuana, de California con Baja California, de las personas que fueron aprendidas por la patrulla fronteriza en el 2023, casi el 70% eran no mexicanos, principalmente de Colombia, de China, de Brasil, de Turquía y de Uzbekistán. La mayoría de los migrantes que ingresan acá a los Estados Unidos, al menos por esta frontera. Durante los últimos 4 años que yo he tenido oportunidad de ser cónsul general de México en San Diego, ha hecho que México se convierta en un país de refugiados. De eso hemos sido nosotros testigos desde aquí del consulado. Esto tampoco sucedía antes. La gente llega a México no con el propósito de quedarse en México, sino con el propósito de cruzar. Pero como no siempre ese cruce es inmediato, pues llegan a México, se establecen, sobre todo en la frontera, y luego a la primera oportunidad cruzan. Nos hemos convertido en uno de los principales países de refugio de los migrantes. Aproximadamente 130,000 personas al año solicitan refugio en nuestro país, pero cuando lo hacen muchas veces con el ánimo de no quedarse por mucho tiempo. Lo hacen con el ánimo de cruzarse a la primera oportunidad. Nosotros nos hemos convertido en este país de recepción de refugiados, de solicitantes de asilo hacia los Estados Unidos, casi sin darnos cuenta. Los mexicanos en general nos seguimos considerando como un país de emigración, cuando eso ya no es tan claro. Sí somos un país que sigue exportando algo de migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos, pero
ya somos más bien un país que está en un régimen de transición migratoria, en donde también estamos recibiendo a mucha gente y estamos sirviendo como puente para que los migrantes puedan cruzar hacia los Estados Unidos. En materia de refugiados es algo nuevo, no nos concebíamos así, pero la experiencia de tener a tantos migrantes en el exterior ha hecho que México sea uno de los países con las legislaciones más favorables en términos de atención a refugiados. Aquí es relativamente fácil obtener un permiso de trabajo, mientras que en Estados Unidos obtener una green card o un permiso de trabajo como asilado puede llevar meses. En el caso de México, o a veces años, o a veces es imposible. En el caso de México, prácticamente cualquier persona puede, una vez que declara su intención de convertirse en residente o refugiado, puede obtener un permiso de trabajo, una CUR, unos cuantos días. Un tercer cambio muy importante que a mí me ha tocado atestiguar como cónsul general en San Diego durante los últimos 4 años y medio es pues que justo porque nos hemos convertido en un país de refugiados, Tijuana, no exclusivamente toda la frontera así es, pero principalmente Tijuana, se ha vuelto una ciudad de albergues y de administrados por ONGs y organizaciones internacionales. Hay aproximadamente 4,000 y pico de personas que hoy día están durmiendo en la red de albergues de nada más la ciudad de Tijuana. Hay cerca de 14,000 personas que han solicitado refugio, estatus de refugiado en Baja California de manera más o menos permanente. Y todas esas personas son en algún momento, muchas de las personas son en algún momento atendidas por esta red de albergues que no existía hace mucho tiempo, pero que ahora es vigorosa, es administrada principalmente por la sociedad civil y por organismos internacionales que realizan mucho del trabajo que los gobiernos Estados Unidos o México no puede hacer. Nosotros los financiamos a estos organismos internacionales, pero ellos hacen un trabajo que generalmente las autoridades mexicanas o estadounidenses se les dificulta más hacer en la atención de refugiados. Esto es también un cambio importante de lo que sucedía antes. Antes los organismos internacionales no tenían función tan importante que tienen ahora en México. Y por último, el último cambio que yo quiero destacar en términos de cómo ha cambiado la migración en los últimos 4 años y medio es que ha aumentado en buena medida el número de aprehensiones y de fatalidades, en parte porque hay mucho reincidente. El título 42, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con ello, pero es una cláusula de la ley migratoria estadounidense a la que recurrió el presidente Trump cuando quiso detener los flujos migratorios. La pandemia, dijo, como estamos en un problema de salud pública mayúsculo, no vamos a detener a la gente en centros de detención. Los vamos a regresar en caliente, los vamos a regresar luego, los vamos a detener y casi inmediatamente los vamos a expulsar de regreso, principalmente a México, a los mexicanos y algunas otras nacionalidades también regresan a México con permiso del gobierno mexicano. El título 42 se acaba cuando se acaba la pandemia, bueno, un poquito después, se acaba cuando Trump se va y Biden quiere adoptar una posición mucho más favorable hacia los migrantes que la que había tenido su predecesor, y es cuando los migrantes empiezan a aumentar significativamente en términos de aprehensiones, pero son aprehensiones digamos, ocasionadas o al amparo de esta figura del asilo, por lo que no necesariamente es gente que de inmediato se deporta. Se deportan a aquellos que, como les decía, ya tienen antecedentes, no van a poder solicitar asilo con éxito y se les regresa principalmente a nuestro país. Esos mexicanos principalmente y también centroamericanos que saben que no van a poder solicitar asilo, lo que tratan de hacer es cruzarse a la brava, al viejo estilo, entre puertos de entrada, a través de desiertos, de ríos, de montañas. Eso ha hecho que
el número de fatalidades y el número de heridos tratando de cruzar la frontera haya crecido significativamente. Este consulado nada más durante los últimos 3 años ha atendido a cerca de 700 mexicanos, hablando únicamente de mexicanos, y ha tenido que ayudar a familiares de, creo que 42 mexicanos que fallecieron hace un par de años, 41 el año pasado, y este año un poco menos, alrededor de 30 mexicanos que fallecen en su intento por cruzar. Ustedes escucharán en los medios que las cifras de personas detenidas en su intento de cruzar a lo largo de toda la frontera vuelven a tener cifras son cifras récord. Y eso es cierto y no, porque estamos hablando no de diferentes personas, sino muchas veces de un efecto de reincidencia de mucha gente que trata varias veces de cruzar, así como de, como les decía, solicitantes de asilo. Pero aparte del tema migratorio, yo no quisiera que ustedes se fueran con la idea de que ese es el trabajo de un cónsul, simplemente el de apoyar a los migrantes. Es, por supuesto, una de nuestras principales responsabilidades, pero también está otros proyectos de promoción, de desarrollo. Destaco aquí uno que para nosotros es muy importante, que es la creación de una nueva garita en la frontera entre México y Estados Unidos, que es la garita de Otay 2, que será la garita de vanguardia en la frontera México y Estados Unidos, porque permitirá el cruce de vehículos pagando un cierto precio, será de cuota, y este precio variará dependiendo de la demanda por cruzar. El propósito es asegurar que la gente que la utilice pueda cruzar en 20 minutos la frontera, aun cuando cueste un poco más, bueno, cueste porque las otras garitas son gratuitas, y obviamente con ello, pues quien tenga dinero para pagar esos $20 o $10, lo que cueste, dependiendo del día, pues cruzará muy rápidamente, y los que no tengan dinero para pagar eso, pues de todas maneras se verán beneficiados porque es un tráfico que ya no pasa por la garita de San Isidro, la actual, y por tanto habrá menores tiempos de espera en las diferentes garitas. Este es un proyecto binacional. El consulado, su responsabilidad es monitorear su evolución. Implica obviamente muchas agencias, tanto el gobierno estadounidense como el gobierno mexicano, diferentes niveles de gobierno. Y el trabajo del consulado, pues, es simplemente mantener a la Cancillería y a los diferentes actores informados sobre cómo vamos. En este caso particular, México va a terminar antes que Estados Unidos, vamos a terminar prácticamente en diciembre o enero, y Estados Unidos está mucho más retrasado porque han tenido ahí unos problemas burocráticos. No es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de los permisos que aún necesitan desahogar. Lamentablemente esto lleva a un retraso de 2 años del lado estadounidense, así que nosotros vamos a terminar la garita antes de que termine esta administración, y pues no comenzará a operar formalmente sino hasta el 2026, cuando en Estados Unidos terminen su parte. El trabajo que tiene que ver con la garita de Minnesota es muy diverso, implica negociaciones entre ambos gobiernos sobre solo haber una caseta de cobro, y esa caseta de cobro pues llega la lana y va a estar del lado de Estados Unidos. Los porcentajes de cómo se van a dividir es 50-50, pero con diferentes tiempos. Los ingresos de cuota, cómo se van a administrar con tecnología compartida, los carriles intercambiables entre México y Estados Unidos, en fin. Es un proyecto fascinante de política pública que involucra a muchos actores y en donde el Consulado de México está en el centro. Otro ejemplo que les quiero comentar
sobre lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con el río Tijuana. Ese yo diría que es el principal irritante en la relación bilateral, que pasa por mi escritorio, y que tiene que ver con la contaminación que genera Tijuana, principalmente sobre las playas del sur de California, del área de San Diego, principalmente Imperial Beach, Coronado, Chula Vista, La Joya, porque Tijuana ha crecido muy rápido y carece de un sistema de drenaje a la altura de sus necesidades, y la contaminación sobre el río Tijuana, del río Tijuana, pues se llega a las playas estadounidenses porque mucha gente arroja al río desechos y aguas sucias, llega mediante transfugas que se han ido, transfugas fronterizas, digamos, que es escurrimientos, como le llaman, que se han ido aminorando con el tiempo, pero también llegan a través de la corriente del Pacífico, porque las plantas de tratamiento de agua de Tijuana no están funcionando bien, principalmente la de San Antonio de los Buenos, y por tanto esa contaminación se arrastra hasta el mar y las corrientes lo traen a las playas de San Diego, al punto que pues prácticamente un día sí y un día no, las playas tienen que cerrar por su nivel de contaminación. Ese es un irritante, como se podrán imaginar, de mucho peso en la relación bilateral, y al consulado lo que le toca es negociar, bueno, informar a México, insistir en la necesidad de atender las preocupaciones estadounidenses. California es nuestro principal amigo en el mundo, en muchos sentidos. Quien lo podemos luego platicar con calma, por qué lo digo, pero esta es una situación muy difícil. A la gente acá, pues obviamente le irrita mucho no poder utilizar su playa debido a las aguas sucias que vienen del sur de la frontera. Y pues México reconoce que es su responsabilidad, ha estado invirtiendo recursos tanto locales y estatales, que es a los que se refieren esos 46 millones de dólares ya invertidos en Baja California, como también se ha comprometido a invertir 144 millones de dólares para mejorar la planta de San Antonio de los Buenos, y mejorar en general la red de drenaje de Tijuana, con objeto de contaminar menos el Océano Pacífico, lo que afecta, por supuesto, a las playas de San Diego, pero también a las playas nuestras. Yo quisiera pararle ahí. Estos dos ejemplos los menciono únicamente con el propósito de que se den una idea de qué es lo que hacemos, aparte de lo estrictamente migratorio. Y pues, profesor, salvo tu mejor opinión, pues quizás lo que convendría es que el resto del tiempo, no sé, lo pudiéramos dedicar a preguntas o comentarios de los compañeros. Sí, muchas gracias por las aportaciones respecto a estos temas importantes del consulado y la protección. Y bien, pues nos da una visión de las dinámicas que tiene cada consulado dependiendo la región en donde se encuentre. Y bien, pues el abordaje desde la diáspora es muy importante, por el cual igual se ve reflejado, ¿no?, la política exterior mexicana en torno a este tema y cómo lo vincula el consulado con la diáspora, en el sentido que nos refiere a que a mayor número de consulados en Estados Unidos, pues es la magnitud de la política exterior mexicana en ese territorio. Y bueno, un gran acierto platicarnos sobre la migración internacional desde esta perspectiva San Diego-Tijuana, que sin lugar a duda pues nos da una ampliación de los horizontes, problemáticas y negociaciones que tiene cada cónsul en Estados Unidos.